¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Se Tenía que Decir Otro Día, viernes aquí, por supuesto, en TEDx, con la semana política, por supuesto. Gracias por todos los comentarios, gracias por todos los likes. No se les olvide que si están viendo el programa en nuestro canal de YouTube, póngale un me gusta, compártalo, ponga un comentario, siempre se agradece eso. Voy a adelantarme algo. Yo pensé que este iba a ser el último capítulo de la temporada, pero todo parece indicar que vamos a seguir de largo, cosa que me parece realmente una muy buena cosa, porque en realidad están pasando muchísimas cosas. El regreso de Gabriel en parte me tiene muy contento. ¿Cómo está José Gabriel? Gusto tenerlo por estos lados. Muy bien, muchas gracias. Disculpen no haber venido, he estado con... Sé que está con mucho trabajo. Pero... Tiene mucha oferta en esta época del año, ¿no? A mí me han preguntado si tienes ofertas. Me gustaría tener más ofertas de clientes en mi oficina de abogados, que es el lugar que más me gusta estar. Ya, muy bien. Porque... Después de mi casa, por cierto. No, por supuesto, por supuesto. Usted no tiene oferta, Marcelo Brunet, ¿no? La única oferta que tengo es la de seguir siendo un abogado humilde, dedicado al Yo soy ejercicio un de la defensa artesano del derecho. 2 semanas más los debo ser subsecretario y luego debo ser embajador. Usted es artesano y uno un obrero. No, yo soy solo un artesano del derecho. Nuestro trabajo es artesanos y obreros del derecho, ¿no? Oye, fíjate que hemos descubierto que no solamente hay artesanos del derecho, hay alfareros, sí. Hay... ¿cómo podríamos Pero llamarlo? hay una cosa bien divertida que me está ocurriendo. Hay unos personajillos como de la izquierda de esta izquierda radical, el cayuqueo, todos estos personajes que andan como pendientes de si uno se va a ir al gobierno. Muchachos, yo no está dentro de mi interés. Pedro Cayuqueo te está molestando. Sí, pero todo el día, pero una cosa obsesiva. Que yo entiendo que ellos tienen que vivir del Estado. Yo no necesito vivir del Estado. Yo puedo vivir tranquilamente como abogado, afortunadamente. Yo le tengo aprecio a Pedro, pero tengo que decir de que Pedro le da por obsesiones. Sí. Un año real le dio con Mario Desbordes, le dio duro, le dio duro. Ahora está obsesionado contigo, bueno. Pedro, gobiérnate. Sí. Gobiérnate, Pedro. Ustedes hablan de que hay artesanos del derecho, obreros del derecho. Más porfiado que... Uno podría agregar que hay alfareros, que hay creativos del derecho. Y a partir de esta semana tenemos una exministra de la Corte Suprema que está sentada en el banquillo de los acusanos. De los acusanos. Yo creo que es la imagen de la semana. Esa es una miseria. Esa es una vergüenza, y lo digo bien en serio porque daña mucho lo que nosotros hacemos. Y no solo lo daña Ángela Vivanco y los demás ministros de la Corte Suprema, que son realmente una vergüenza, son un cáncer que hay que erradicar, absolutamente. Los abogados no tenemos, de verdad no tenemos, tenemos mucha conciencia de que la Corte Suprema es un lugar muy serio. Y no tenemos en nuestro ejercicio profesional la sensación, por lo menos a mí nunca me ocurrió llegar a un tribunal y sentir que puedo ir a conversar con un juez o pasarle plata. O sea, realmente lo que ocurre con estos abogados que hacen esto, para que la gente lo sepa, no es algo que ocurre todos los días. Esta es gente que desprestigia la profesión. Aquí, Gabriel Silver, Mario Vargas, el señor Migueles, que era la pareja de Ángela Vivanco, y el señor Lago, de verdad son una vergüenza para la profesión. Ojalá en este país hubiese una conducción ética respecto de la profesión más fuerte, y que ojalá la Corte Suprema te quitara el título si fueras condenado por delitos como esos. De verdad son realmente una vergüenza. Además, una vergüenza como se delatan entre ellos. Como las mafias. Como los ratones. De verdad, la peor opinión, si pudiera extender mi epíteto y adjetivos calificativos, creo que es la peor gente que le hace un daño inmenso a quienes ejercemos la profesión de manera limpia, honesta, y que nos sacamos la cresta, porque hoy día está cada día más difícil ser abogado. Esto ya no es la profesión de antes. Cuando salen 5.100 abogados al año, se titulan en la Corte Suprema 5.100 abogados al año, el mercado se pone mucho más complejo, hay que especializarse mucho más. Entonces, esta gente que además uno sabe, porque sabe cómo son los abogados a la plaza, nunca presentó un escrito en un tribunal y tú los ves ganando unas causas, claro, evidentemente van a ser buenos abogados. Po. 200 millones por cuando yo ando colgando a la gente, es evidente que voy a ganar las causas. Po. Sí, pues. Entonces,
Mire, es bien impresentable, en verdad, Marcelo. No, es vergonzoso. Yo insisto, yo creo que debe ser probablemente la imagen del día, la imagen de la semana, la imagen del mes, seguramente. Es la peor crisis que ha tenido en el Poder Judicial por lejos. De hecho, forma parte de... Mira, se han ido ya, creo que es 3, 4 ministros de la Corte. Se han ido 2 de la Corte. 3 de la Suprema, claro, 3 de la Corte Suprema, 2 de la Corte de Apelación. Son 5. Son 5 hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora porque, a ver, quería partir de una manera al revés, digamos, pero creo que lo va a partir así. Hasta ahora porque el abogado defensor de Ángela Vivanco me evidenció ayer algo que todos sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir conociendo a Ángela Vivanco. En los programas anteriores me hacían el paralelo, oye, pero esto es lo mismo que cuando Juan Pablo Hermosilla dijo de que iban a leer los chats. Hay una diferencia, Juan Pablo Hermosilla es un perro que ladra. Sí. Y no muerde. Ángela Vivanco no muerde. Perdón, no ladra. No ladra. Va a morder. Y aquí mordió, y aquí pegó un pequeño. Si caigo yo, tienen que caer los otros 4, pues. Sí, pues. Los otros 4 ministros de la Corte también. No estaban pintados, también fallaron. Como que la gente entienda, una sala está compuesta por 5 ministros. Entonces, no solamente una. Ahora, una no daba la mayoría. Yo explicaba en el programa anterior de que eso es una falacia también, porque al final del día el delito se comete solamente incluso podría haber votado 5-0 en contra, con el mismo voto de Ángela Vivanco en contra. Pero igual el delito se hubiese perpetrado de la misma manera. Pero yo quería partir de una manera, les quiero pedir una ayuda a las chicas en esto. Yo quiero mostrar acá una imagencita. Digamos. Los mejores 120 chistes, ¿cómo es? Los mejores 120 chistes. Recopilación de chistes de Sergio Llaver. Sí, señor. Pero este no es el mismo Sergio Llaver, este es el padre. Este es un libro que me regalaron a mí, se me perdió, por supuesto. Me lo regalaron a mí cuando era chico, tenía 18, 19 años. Y había un chiste, del cual nunca me pude olvidar. Yo tengo varios que son bastante fome. No, mucho fome, pero hay un chiste de estos, de Llaver, que particularmente nunca me puedo olvidar porque además es casi profético. Decía, hay 2 clases de abogados. Los que conocen la ley y los que conocen al juez. Ah, bueno. Yo escuché terrible. Mira, me acuerdo del fútbol. El fútbol tiene tanto de esto también, tuvo tanto de esto y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Que siempre, claro, el árbitro, el que tiene que tomar la decisión que esté sometido a determinadas tentaciones, es una cuestión que probablemente ha sido de toda la vida, pero claro, finalmente comprobarlo, como dice Gabriel, es una cuestión que termina por erosionar la ya muy erosionadísima confianza que existe la gente en el Poder Judicial. Lo que pasa es que cuando una sociedad pierde la confianza en su Poder Judicial de esta manera y se erosiona de esta manera, porque el Parlamento no sabe que puede pasar cosas. Un 355 parlamentarios o al otro. Puede haber una red de campo y da lo mismo. Da lo mismo. Sí. No, y no va a producir nada que la gente se venga a extrañar. Pero cuando se erosionan los principales tribunales de la República, lo que queda después de eso es el Estado fallido. Es que la gente no va a recurrir a los tribunales. Va a recurrir a la pistola. Va a recurrir al metal. Exacto. Claro, o va a venir un fallo y no lo vas a acatar directamente. O no lo vas a acatar. Entonces, además, cuando hemos tenido un gobierno que no acata los fallos, veamos la toma de San Antonio, por solo decir un poquito nomás. ¿No? Entonces, es muy complejo. Este es el peor momento del Poder Judicial, pero sí creo que, y lamentablemente esto lo hemos sabido por esta ola como de dominó, que cuando uno ponía los dominó así cuando era chico, para jugar a votarlo, por los audios de Hermosilla. Si no, no hubiésemos sabido absolutamente nada. Leonardo Villalobos nunca debe imaginar, nunca se imaginó ¿hasta dónde debía llegar esto? La teoría del caos. La teoría del caos, la mariposa, el efecto mariposa. Y esto podría terminar. Mira, yo tengo solamente 2 convicciones. Digamos, una es la cantidad de arroz con agua, digamos, que tenés que hacer para que son 2 por 1. Nunca le he podido apuntar. Son 2 por 1. Pero la segunda convicción es que Gloria Nachevesich tiene certeza de lo que tiene que hacer. Sí. O sea, si hay alguien que tiene, esto lo he corroborado no solamente por fuentes directas, sino que también por otras indirectas que ha tenido, ella tiene claro que tiene que limpiar el Poder Judicial a toda costa, cueste lo que cueste, lo cual habla muy bien de ella. Y lo tercero... Y está en buenas manos el Poder Judicial, en manos de ella, porque se sabe que ella es una jueza que ha sido implacable cuando le ha tocado investigar este tipo de cosas. Pero lo tercero, también lo hablábamos en el programa anterior, lo tercero es que esto explotó porque se abrió el teléfono de Luis Hermosilla. ¿Cuántos Luis Hermosillas más hay? ¿Cuántas interacciones, estoy tratando de ser eufemístico, cuántas interacciones indebidas existen en esta pasada? ¿Cuántas veces nos vamos a terminar enterando de que probablemente un fallo tenía un valor, cosa que ni yo ni tú sabíamos, que tenía un valor de X? Yo aquí tengo que hacer una pequeña, voy a contar una anécdota en 20 segundos.
Daniel Martorell, hoy día abogado jefe penal del área de derecho penal del Consejo de Defensa del Estado, fue mi profesor de práctica profesional. Y en ese tiempo existían digamos, el derecho actuario, digamos, el sistema procesal penal antiguo. Y yo estaba llevando una causa patrocinada por mi papá, un giro goloso de cheque de alguien y se demoraba mucho, como que la causa estaba escondidita, muy debajo en los archivos para atrás, digamos, en los expedientes. Siempre era el último expediente, nunca estaba. Entonces yo llego a contarle eso a Daniel Martorell. Y Martorell me mira, éramos más jóvenes todos, por cierto. Martorell me mira con cara como paternal y como, ¿tú crees que coimearon? Y yo medio ingenuo, digo, sí, yo creo que coimearon. ¿Y tú lo coimeaste, verdad? Tenía 22 años, 23 años, me quedé helado con la pregunta. No, ¿por qué? Mira, porque hay un límite en la vida. Y te lo quiero explicar ahora porque eres joven. Cuando tú pasas la frontera, una vez la pasaste para siempre. Para siempre. Y eso no tiene vuelta. Por lo tanto, te recomiendo en tu vida nunca coimear. Y bueno, gracias a Dios, llevo 26 años de ejercicio profesional donde nunca he necesitado coimear a nadie para nada, nunca he tenido que ofrecer una prebenda a nadie para nada. Pero si lo impresionante de este caso es que el caso Velasco Movitec era coimeado por estos sujetos, Sí, claro. supuestamente, por esta oficina que para mi gusto ya hay que investigarla por una asociación ilícita, pero al mismo tiempo la causa efectivamente la estaba llevando una prestigiosa oficina donde sus abogados no tenían idea. Sí, claro. Entonces, Los que están llevando el arbitraje hasta el día de hoy. entonces, mientras estos trabajaban limpiamente, iban llevando la causa y creían que la iban ganando de buena lid, Por el había otro una lado. oficina paralela que hacía otra cosa. Entonces, una cosa bien loca. Así, o sea, yo creo que es lo Un más trabajo horroroso que... de tenaza. Claro, no. Una estrategia Y tenaza. ojo, aquí hay algo que falta. Aquí hay personajes que faltan en el puzzle. ¿Dónde están los dueños y controladores de Velasco Movitec? Sí, pues, porque para que haya un cohechado, Tiene que haber alguien que cohechador, financie. ¿no? o alguien que soborne. Pues. Sí, claro. Entonces, ¿dónde están los privados que sobornaron aquí? Porque esa plata no salió de la nada, ni del Espíritu Santo, ni el hogar de Cristo. Esa plata salió de gente que dijo, yo quiero cambiar este fallo para ganarme 17 mil millones a coste de Codelco. Ahora, ¿Dónde están? Y hay uno de los abogados que parece que se va más de lengua que otro, que tampoco, fíjese. Entonces yo ya estoy empezando a sospechar. Aquí Entonces, Gabriel todos- Silver. Gabriel Silver, o sea, ¿dónde están? Y Gabriel Silver además con una arista que se está investigando. arista de política, claro. política, Sí, claro. de su pareja, la senadora Carvajal. ¿cómo se entera el exdiputado Cornejo de que la causa estaba en acuerdo que iba a salir fallada a favor de Velasco Movitec? ¿Cómo se entera de eso? Porque hay, según lo que sé, o sea, según lo que ha aparecido en la Sí. prensa, no sé nada de nuevo, es que Ángela Vivanco le entrega el borrador del fallo antes que el fallo, cuando el fallo queda en Dios mío. acuerdo. Y por eso él sabe antes. Yo voy a hacer el mismo disclosure que hice en un programa anterior. Yo conozco de muchos años a Ángela Vivanco, me tocó conocerla. Fuimos muy amigos en algún minuto, después dejamos de serlo, esas cosas de la vida. Fui profesor conjuntamente con ella, me tocó hacer clase con ella. Y lo que me quedaba mi sensación, y con la sensación que he corroborado con otras personas coetáneas de ella, otras personas que trabajaron con ella, uno se podía imaginar, así como todos tenemos luces y sombras, ella tenía millones de virtudes, las tiene, Sí, una no, brillante, no, y tiene algunos defectos, como todos los tenemos, pero nunca me hubiera imaginado este tampoco. defecto. No, este este defecto en defecto particular, no, yo el tampoco. defecto del cohecho, digamos, y además o sea, ¿cómo uno se empieza a pegar en la cabeza? Ha sido mi conversación frecuente. ¿Cómo tú arruinas una carrera exitosísima, limpia, hermosa, digamos? Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. uno de los libros- No, además hay gente que dice, ¿cómo la nombraron? ¿Cómo el presidente Piñera la escogió no, para que... pero- Pero si es que nadie se podía... Nadie se lo cuestionó. O sea, los que conocemos el mundo del derecho, Ángela Vivanco era alguien a quien se citaban los escritos. Sí, claro. Así de prestigiosa Sí, era. claro, sí. Entonces, ¿Te agrego otra cosa reventó una Sí. carrera No, ¿te política. agrego otra cosa más? Una Cuando carrera... cuando su nombre es presentado en el año 2018, 30 senadores votaron a favor, 8 votaron en contra, y los 8 que votaron, hubo 2 abstenciones, y los que votaron en contra básicamente era por su conservaturismo moral. Sí, porque ella siempre fue partidaria... Claro, contraria al aborto. Entonces, solo por eso, porque de hecho, y hay constancia en las actas de esa comisión y de la sala, Sí. de que nunca estuvo en cuestión su profesionalismo, No, su jamás. capacidad profesional. No, era y un tema moral. Y vuelvo al punto, su integridad
Nunca. O sea, Nunca. esto es una sorpresa para todos, esto ha sido una triste sorpresa. No saben cuánta pena me ha dado ver, no solamente una persona que, su minuto fue amiga mía, que además ver a una ministra de la Corte Suprema No, es con que chalequito amarillo y esposada. No, es Eso que de para verdad nosotros es algo impensable. especial. La gente que no ejerce nuestra profesión no entiende. Nosotros tuvimos grandes maestros de la Corte Suprema, ministro Alberto Cheñó, recuerdo en estos momentos, Mario Garrido Montt, Sí, claro. Lamberto Cisterna, gente que hizo carrera impecable, Sobre la seriedad. sobrepasable la seriedad, la austeridad, además una forma que tenían los jueces, que es muy típica de los jueces, y que los jueces, la mayoría lo sigue haciendo. Sí. Esta cosa que los jueces son gente muy retraída, usan muy poco la vida social, Lo escribí, no se expone. curiosamente, hoy día publiqué una columna en El Mostrador haciendo precisamente ese punto. Los jueces de antes hablaban por sus fallos. Nada Y más. hablaban, y eran muy retraídos socialmente, y trataban de no vincularse, porque sabían que cada vez que se vinculaban mucho, se exponían. Sí. Y al exponerse, que sus fallos quedaban en En entredicho, claro. Claro. Y yo creo que hay muchos jueces a lo largo de Chile que hacen una tarea que Encomiable. encomiable en lugares, muchas veces con sus propias familias, viviendo en lugares alejados de las grandes capitales regionales o provinciales, haciendo su trabajo y Silencioso. practican la jurisdicción de esa manera. Entonces, muy, pero muy duro lo que hemos visto. Mira, conservo con esto. Hay una frase que se le atribuye a Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que es que la corrupción de lo mejor es lo peor. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Sí, fíjate que algún momento hablamos con Gabriel y yo creo que es una visión muy certera respecto de una de las cosas que... la semana tuve una conversación, tuve una capacitación con algunos parlamentarios que iban a ingresar al Congreso, y una de las cosas que se lo manifesté, que era una preocupación también legítima mía, que tenía que ver con los peligros que están azotando hoy día la democracia representativa liberal, que es la que nos gusta a nosotros, Sí, digamos, claro. la que vivimos en Chile. Sí, es la que vivimos en Chile. Aún. Donde... Aunque haya otros que vayan a ver a Díaz Canel Sí, no, y defiendan la revolución cubana No, después de y algunos del 67 2022 años. pretendieron establecer un sistema distinto, pero Sí, bueno. está bien. Pero pasa- Les pluriganamos, pero bueno. Pasa que todas las decisiones que tiene que tomar un Estado son decisiones que son lentas. Cuando tú tienes al Poder Ejecutivo que ejecuta de manera lenta, Sí. cuando tú tienes a un Poder Legislativo que hace leyes de manera lenta, y tú tienes un Poder Judicial que para fallar también se toma muchísimo tiempo, termina por ocurrir que la ansiedad del No, y siglo además, XXI exactamente, los tiempos hoy día está son distintos. empezando a chocar con eso. Entonces, empieza a chocar, o sea, choca desde el punto de vista que la gente está exigiéndole rapidez a los gobiernos para la resolución de los problemas, Sí. rapidez que los gobiernos en democracia no tienen. Pero súmale las palabras del presidente Frey ayer en Panamá al lado del presidente electo José Antonio Cast. La gente se hizo un análisis de América Latina interesante, con mucha visión de Estado, como la tiene el presidente Frei Ruiz Tagle, y dice una cosa así: la gente se aburrió de los gobiernos inútiles. O sea, si tú además a esa tensión a la democracia liberal respecto de los tiempos, que son distintos a hace 200 años atrás, que la gente exige más rapidez en cualquier decisión, si tú a eso le sumas inutilidad, mediocridad, estulticia, tontera, por parte del Ejecutivo, por parte del Congreso, bueno, la combinación es la peor de todas. Bueno, ese es el análisis precisamente que llega Gabriel, el análisis que se está tomando a la izquierda en estas últimas horas, en una situación que... ¿Está analizando algo? O sea, sí, tienen que analizar algo. Esta semana hemos visto que hay un grupo de la antigua Concertación que dice, ya, divorciémonos del Frente Amplio y del Partido Comunista, ya, separemos agua. Aparece Gabriel Boric diciendo, no, pues no sean así. Igual nos queremos un poco, somos parte del mismo gobierno, vengan todos a papachémonos. Entonces, estamos en una pelea entre la Paulina Bodanovich y Constanza Martínez, con Díaz Canel recibiendo a Juan Andrés Lago y a Lautaro Carmona. Entonces, eso tampoco le gusta al socialismo. Entonces, hay una tensión adentro que es muy interesante, porque yo creo que el debate respecto de qué tipo de oposición va a ser el actual oficialismo es un debate importante, y yo creo que es menor. Yo creo que el debate profundo que tiene que tener la izquierda es de dónde se agarra para volver a ser mayoría. Ayer el Frente Amplio dijo que tenemos que hablarle con más simplicidad a la gente.
O sea, sacarse todo. Ya, se dieron cuenta que el caramanés no sirve. No, claro. Ya, ok. Pero ¿desde dónde se van a tomar? ¿Se van a tomar desde la gestión? O sea, Ya, pero es que ¿sabéis qué pasa aquí? Hay una hipocresía, una desvergüenza impresionante que a mí me sulfura. El público me tendrá que perdonar, pero yo que provengo del mundo, o provenía del mundo de la concertación, como mucha gente, que votó en segunda vuelta por José Antonio Kast, que votó rechazo en el texto del 22, pero es que porque nosotros dijimos esto. Entonces, nosotros se lo dijimos a los dirigentes que corrieron a juntarse con el Frente Amplio y a hablar caramané. Se lo dijimos a la gente del PP, se lo dijimos a la gente de la democracia cristiana, por eso nos fuimos. Se lo dijimos a la gente del PS, que ellos eran lo mejor, que ellos habían sido parte de lo mejor de los 30 años. ¿Y qué hicieron ellos? Criticaban los 30 años y se colgaban de los niños. Lo negaron. Entonces, que ahora, después de 2 palizas electorales, una por 62% y la otra por 58%, se vengan a dar cuenta que el eje de la política ya no es el sí y el no, que el eje de la política está puesto en la buena gestión y no en la mala gestión. Que el eje de la gente es solucionenme los problemas y no me generen más problemas. Ahora, así como dice la canción de Sabina, ahora se vengan a dar cuenta, después de las derrotas, se vengan a dar cuenta que lo que otros decíamos, y que además, digamos, reaccionaron con la más grande de las violencias, de la funa, de la agresividad. O sea, a ver, Paulina Bodanovich a mí en un programa, o sea, y Carolina Toá, ¿para qué decir? O sea, por favor, no sean hipócritas. Si esto es porque perdieron una elección y quieren volver a ganar la próxima, ¿tú crees que aquí hay una autocrítica de fondo? Haber dicho, oye, ¿sabéis qué? Toda esta gente que se fue a amarillo, toda esta gente que se fue a demócrata, toda esta gente que se fue de nuestro mundo, sí, la cantidad de gente que, oye, uno puede empezar a nombrar exministros de Frey, de Elwin, de un montón de presidentes del Lago. ¿Por qué Jaime Campos está ministro hoy día? ¿Por qué Jaime Campos está ministro hoy día? Entonces, ¿Por qué Jimena Rincón? O porque está lleno de gente que antes votaba por la concertación, que era gente de centro, exdemócrata, y hoy día votan de otra manera, porque la gente está aburrida, si no es lo que decía ayer el presidente Frey. Sí, pero ¿por qué Frey termina apoyando? Pero te voy a preguntar algo. Perdón, yo voy contigo, Marcelo, pero que esta es una pregunta para Gabriel. Porque el otro día... perdonen que me sulfure. No, está bien, pero me encanta que te sulfures por esto. Porque los conozco. Sí, porque hay una cuestión que es más compleja todavía. Pero insisto, en este afán de busquémosle un relato a la izquierda. No, y uno era el vendido, Entonces, ¿dónde está hoy día la herencia histórica de los 30 años? Porque pasado mañana, el socialismo democrático, la democracia cristiana, no sé, el PPD, se van a juntar, así ya, nosotros tenemos que volver a hacer como la concertación. Pero mañana me vaya a venir a decir eso. Y yo te voy a decir, mañana voy a estar votando por el Frente Amplio. ¿Sabéis qué? Cuando tuviste que salir a defender lo que hiciste durante 30 años, que fue sacar a este país del 40% de pobreza, lo llevaste al 8%, sí, y sentiste vergüenza de hacer eso. Mientras había algunos que defendían esos 30 años con las uñas, que éramos re poco, exactamente, estos nos sacaban también la cresta. Entonces tú decís, ni siquiera fuimos capaces de defender eso. ¿Dónde está la herencia de los 30 años? Yo creo que la herencia de los 30 años está detrás del 62% de José Antonio Kast. Del 58. Del 58 y del 22. Claro, pero finalmente es un delta de 4% que puede haberlo sacado Franco Parisi en el norte, no sé, uno podría hacer un análisis, creo que alguien lo hizo. Esa herencia de los 30 años está ahí, porque la herencia de los 30 años, ¿saben lo que es la herencia de los 30 años? Es la herencia de la República en forma chilena, que venía de más antiguo. Lo que hacen los 30 años no es un resultado solo de lo que hizo la concertación en materia de buenas políticas públicas. Fue también tener una oposición que era capaz de sentarse, de poder conversar. Y de poder... O sea, yo siempre creo que los 30 años son más que los 30 años. El primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno del presidente Piñera también. Sí, claro. Y hay algo yo, todavía muy incipiente, creo yo, porque siempre se pintó a este José Antonio Kast extremo, ultraderechista, pero hay algo en el tono del presidente electo que pareciera querer volver al Make Chile Fome Again. O sea, hacer de este país ese país que
crecimos nosotros, donde éramos felices pero no lo sabíamos. Un país que funcionaba, un país donde las políticas públicas se aplicaban bien, donde la gente cumplía las normas. Entonces, hay algo en ese discurso que Peña definió en el Mercurio cuando se fue de Boca en una reunión privada que habían tenido los académicos de la Academia de Ciencias Sociales con el presidente electo. Hay algo de ese etos conservador, liberal, que tuvo esta república en los mejores momentos. Cierto. Y yo creo que eso está como empezando a volver, la gente lo siente. Y la gente quiere volver a eso. Había que defender eso de la locura. Nosotros hemos vivido desde el 2019 hasta hoy, yo espero, porque no sabemos lo que puede pasar en marzo cuando estos niños sean oposición, porque yo creo que van a ser la oposición más odiosa, la oposición, porque, perdónenme, toda esta reflexión en el Partido Socialista, cuando tengan que votar una ley que no les guste, van a hacer... O una acusación constitucional. Solo Claro. voy a citar un caso. Lo que dijo Mara Cedini, hicieron un escándalo y una polémica artificial y artificiosa y falsa. O sea, a ver, perdónenme, ¿alguien se preocupó de cuánto antes llamó el presidente Boric a otro organismo autónomo del Estado como el Banco Central para invitar al presidente del Banco Central, Mario Marcel, a ser su ministro de Hacienda? Yo no escuché nunca si el telefonazo había sido 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes. Pero es evidente. Es que esto es... Además, no hay ninguna norma que te lo impida. Si tú puedes llamar a quien quiera. Además, yo revisé, fíjate, con atención qué causas llevaba como fiscal regional en Arica Trinidad Steiner. No hay ninguna causa que tenga que sea de índole política. Solo habría un conflicto de interés si Trinidad Steiner hubiese tenido que resolver algo que tenía que ver con el presidente electo o hubiese estado relacionado con el presidente electo. Llamar a alguien, por favor, ¿cómo invito a los ministros a ser parte? ¿Cómo te llamo a ti para venir a este programa? Te tengo que llamar por teléfono y saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes lo llamé? De verdad, es inconducente. Y ahí yo quiero destacar lo que dijo esta semana Luis Cordero Vega. A quien encuentro un ministro más serio, este gobierno le ha tocado difícil, le ha tocado estar en puestos apagando por incendio y siendo el adulto responsable, digamos. Y el vocero de todo. Hay una vocera, porque digamos. no hay la vocera, vocera no entonces existe. es un triple ministro de cualquier, ya de todo. Luis Cordero Vega, cuando estaban con la minutita del cuanto antes, lanzada por Manucheri y sacando además de contexto una frase, además inventando que esto era el traspié de la vocera. Oye, todos podemos decir, oye, lo llamó antes ya, bueno, ok. Luis Cordero Vega dijo, esto es una polémica falsa, artificiosa, y lo dijo saliéndose de la minuta, que era claramente lo que había dicho Camila Vallejo horas antes, era que esto era lo más grave que existía. Entonces no me vengan a decir que van a ser una oposición leal. Van a ser desleales y se van a comportar igual como se han comportado desde el año 2019. Yo agregaría 2 cosas. Todo se nos ha olvidado, pero cómo Solange Huerta pasó de la Fiscalía al Sename sin escalas, digamos. Perdona, y Solange Huerta había sido la fiscal que había investigado el caso Tsunami. Así es. O sea, Claro, era cualquier fiscal. Un detalle. Pero a diferencia de Trinidad Steiner, que nunca resolvió nada que tuviera que ver con... No, pero el tema de Solange Huerta había pasado coladito, digamos, durante estos días, y como uno tiene la mala costumbre de tener buena memoria, me acordé el otro día de eso. Claro. Yo creo que hay varias cosas en eso. Primero, comparto totalmente tu diagnóstico. Yo agregaría otra cosa. Como se viene el verano, hoy día es 30 de enero, hace calor, no sé por qué ando con chaqueta, la verdad. Yo me pregunto lo mismo, pero que es manga de idiotas, digamos. Que me disculpe. Y además, perdón, soy chaquetita hermana. Somos como gemelos. Somos como gemelos. Bueno, sí. la cosa está en que es una buena época para recomendarle libros a la gente de izquierda, porque lo necesitan. En el desvarío, dice. Claro, el desvarío puede ser. Mira, es que C.S. Lewis decía de que. Perdón, Chesterton decía de que el loco es el que ha perdido. No es el que ha perdido la razón, sino que el que ha perdido todo, absolutamente todo, valores morales, menos la razón. Entonces, a lo mejor si los instamos a entrar en razón, puede ser que pierdan la locura. Libro número 1, La masa enfurecida, de Douglas Murray. Douglas Murray, lo lamento, son libros de gente más cercana a la derecha. Pero Murray es una persona que entre otras características es homosexual y habla respecto del desvarío que significa la agenda vinculada al tema de las políticas de identidad.
que es gran parte de lo que ha sido el discurso predominante de una parte de la izquierda desde la caída del muro de Berlín, y que por supuesto en Chile, digamos, nos tenía con el caramanés, digamos, a flor de piel. Exacto, si no hablaba de como Guru Guru hace 4 años, te miraban con una cara de perro. Todos nos burlábamos de cuando en 31 minutos hacían el punto del todas, nos reíamos, pero en algún minuto eso que nos reíamos terminó siendo cierto. Casi lenguaje oficial. Y segundo, una segunda recomendación para los amigos de izquierda, no les va a gustar nada, Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantados, que también habla en algunos de sus capítulos precisamente del tema de la crisis identitaria de la izquierda. Y parte del diagnóstico tiene que ver con que la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, se le acabó la lógica marxista de lucha de clase. Claro. Porque abandonó al obrero. Porque y por lo tanto, claro. Y ya más que obrero, hoy día estás trabajando con el teléfono. Claro, hoy día, básicamente, digamos, es difícil encontrar, digamos. El obrero de máquina. El obrero de máquina. Además, cada vez más desplazado por las propias máquinas y probablemente en un mundo en el que la inteligencia artificial va a reemplazar gran parte de nuestras jornadas, probablemente el problema se les acrecenta. Entonces, la lógica de la lucha de clases se fue modificada por esta cosa, digamos, de los identitarismos, que es una cosa tremenda para la izquierda. Que ese fue el discurso con el que Aaron. Yo también les recomiendo 2 libros. Fíjate que no tan de gente de derecha, sino más bien gente históricamente más del mundo liberal. El rugido de nuestro tiempo, de Carlos Granés, un gran escritor y analista colombiano, que habla exactamente lo mismo, de los identitarismos, de la locura que se produjo. Y Deseo y Destino, de David Riff, que es un gran intelectual norteamericano, hijo de la escritora Susan Sontag, que también hace un análisis también de este mundo de la corrección política, de la funa. Se lo recomiendo. Y les recomiendo también una novela a la gente izquierda, estos que además visitan Cuba como no para hacer turismo, sino que para ir a ver al tercer dictador. Les recomiendo de Leonardo Padura, un tremendo escritor y novelista cubano. Les recomiendo El señor que amaba a los perros. Se me ha hablado mucho es un libro que va en tres capítulos sucesivos, en el fondo, en tres momentos, que es la historia de Ramón Mercader, el español que mata a Trotsky, enviado por Stalin. Y además, el que escribe el libro, el narrador del libro, escribe desde la Cuba de finales de los 70, principios de los 80. Y ahí tú puedes ver en 3 tiempos, en la Guerra Civil Española, en la Unión Soviética y en Cuba al mismo tiempo, lo que significa el comunismo en todo su esplendor y extensión. Sí, bueno, este programa se ha convertido en un verdadero taller literario, así que me parece fantástico. Para mí es tremendo porque cuando Gabriel recomienda el libro, el idiota los va a a comprar. Yo estoy endeudado ya. Yo que estoy terminado. Yo estoy terminando. Sí, lo peor es que después me manda las fotos. Sí, idiota. Empecé a leerme la historia oculta de la transición. Que voy a empezar a inventar libros para que vaya a buscarlo. La historia que te conta atrasado, te quiero contar que si estás amenazado de embargo o informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo el programa en la señal de aire de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Seguimos recomendando libros con Gabriela Demparte y con Marcelo Brunet en esta jornada de día viernes 30 de enero en nuestro Se Tenía que Decir. Cada vez la pausa se me hace más corta. Sí, no, vuelan. Mira, hemos estado hablando de cómo se rearticula la izquierda y todo eso. Y una de las cosas que seguramente va a tener que enfrentar el gobierno del presidente Kast es precisamente el desorden que hay en el Congreso por diferentes situaciones. Y yo les quiero preguntar en qué está lo del sistema político. Esta semana también se habló respecto a la reforma del sistema político que estaba a punto de salir y creo que quedó para marzo. No sé, ¿qué lío hay, Brunet? Quedó para marzo porque no van a haber sesiones durante febrero, en parte, y el gobierno no alcanzó a meterle las urgencias correspondientes. Y en segundo lugar, mi impresión, y lo lamento, es que esto más que una reforma del sistema político va a terminar reducido a una reformita. Es como cuando teníamos la mencioncita. Sí. Que nos daba tanta ternura. Bueno, esta cosa va a ser más o menos parecido. Al final del día esto va a tender a fortalecer un poco la lógica de los partidos, pero muy brevemente, muy escuetamente, va a establecer el umbral, pero la verdad es que el gran... Y no sé por qué creo que viene lleno de normas transitorias. Sí, por supuesto. Pero obvio. Si no lo sacáis. Los 2 grandes problemas de fondo es que primero... Pura letra chica. Tú tienes hoy día un sistema que es incompatible con una cosa con la otra, digamos, no conversan.
No puedes tener un sistema presidencialista con un sistema parlamentario de elección por sistema proporcional, el más proporcional posible. O sea, es como tener un presidencialismo con por ejemplo, un sistema, por ejemplo, como el español. Claro, pero... Claro, no puedes tener un parlamentarismo hiperpresidencialista. Es una contradicción en sí y misma. además Como el helado caliente. Claro. y eso de la forma de gobierno. Ahora vamos a la forma de Estado. Tú tienes un Estado unitario con gobernadores. No, O sea, todo mal. nada conversa con nada. Y el problema está Y los en- gobernadores no tienen atribuciones Sí, de pero seguridad ni de un Bueno, montón tienen el de- delegado delegados. presidencial. Tienen los delegados presidenciales. Claro, Entonces es una cosa que... Entonces al final tienes un gran barrista, digamos, con una linda bandera que puede salir a protestar lo que hacen los delegados, que son los gobernadores. Una cosa desastrosa. Yo creo que nadie está pensando, esa vieja frase de Churchill, nadie está pensando en la próxima generación, está pensando en la próxima elección. Con suerte. Y si es que. Y el problema está, y esto es lo complejo de esto, es que quienes tienen que tomar la decisión son precisamente incumbentes a los que no les conviene hacer cambio. No. Entonces tenemos un problema mayúsculo. Yo pensé y tenía la esperanza que en este tramo final, desde que se acabara algo, digamos, de empezar el pato cojo propiamente tal, o sea, desde la elección del nuevo presidente hasta que asuma, pensé que el Congreso iba a alcanzar a hacer las reformas que tenía que hacer. Me equivoqué. No lo van a alcanzar a hacer. Tengo la impresión de que si sale una reforma del sistema político va a ser una reforma muy mínima, muy nimia, y vamos a tener que seguir padeciendo los vicios. Yo sé que esto es lo menos sexy que hay, probablemente nuestros telespectadores dicen que deberían estar hablando de la Vivanco. No, pero mientras no se modifique el sistema electoral, el sistema político y en general, digamos, toda esta forma, la forma de Estado y forma de gobierno que tenemos en Chile, y tengamos un modelo definido, no vamos a tener buenas leyes. No vamos a tener buenas políticas públicas y no vamos a tener mejorías en la calidad de vida de los chilenos. Por eso la reforma, y por eso la creación de una nueva constitución debía partir de la historia de la tradición constitucional chilena, y podríamos haber llegado a una cosa que se farrió 2 veces. Claro. Porque evidentemente... Puros creativos geniales, digamos. Y además estos creativos son salvajes. La otra vez había uno... Perdona, yo creo que Twitter. perdona, déjame marcar una diferencia. El segundo proyecto constitucional, más allá de que fue rechazado, Sí. era un proyecto constitucional. No, o sea, perdón. Era un proyecto constitucional. digámoslo, El primer proyecto constitucional el segundo fue aprobado, recuerden, que tenía antes una comisión de expertos. Claro. Comisión de expertos que iba desde el PC hasta republicano. Hasta republicanos. Y se aprobó unánimemente. Unánime. de forma unánime. O sea, si hubiese pasado tal cual el proyecto, y supongamos que no hubiese habido el Consejo Constitucional que hubo después, Sí. probablemente esa constitución se habría aprobado. Tal cual. Y era Tal cual. una reforma A la la constitución que remasterización El de la, número de la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 es una remasterización de la del 25 al 33, y Claro. cosa de leerla en un contexto. Y ver cuáles son, que hay normas que Lo que son pasa es que hubo las gente mismas, que digamos. trató de inventar la rueda, pues, bueno, si la rueda Sí. no se inventa. Sí. Pero es que tú La tienes- rueda era de carreta, después pasó a ser de caucho, después pasó a ser un neumático. Hay dos salvedades que hacer siempre. El primer proceso constitucional, normalmente trata de empatarse, la gente de izquierda trata de empatar el primer proceso con el segundo. En el fondo, para ser hoy, nosotros también ganamos. Nosotros tampoco fuimos tan estúpidos, digamos. Pero los Fernando Atria, los Mauricio Daza, que trataron de destruir la... ¿No? Que hoy día además Pontifican. dictan cátedra. No, yo veo a Daza sea, permanentemente o sea, hablando del sistema de justicia. Atria habla del sistema de justicia. Atria, Sí. el que el primer día llamó a liberar los presos políticos y a liberar Daza puso la propuesta, firmó la propuesta cárcel para Piñera. y, Claro. y liberar el Gualmapu. Jaime Baza, Sí. que ingresó una moción que llamaba al derecho a la rebelión Ay, qué lindo, en la Constitución. hermoso. O sea, y esta gente ahora viene y da clase. Había uno la otra vez en Twitter, decía, esto de querer solucionar las cosas con tantos derechos sociales, era uno de estos, yo le dije, perdón, Te pegaste en la cabeza. pero el 2022 vos estabas ahí en el derecho al placer. Sí, claro. Si el derecho al placer venía. Sí, el derecho al Al descanso. placer sexual, Claro, para sí, que, sí, para que sí. seamos claros. Sí. No, increíble. No, hay constituciones como la brasileña que tienen el derecho a la felicidad. Claro. Y fíjate que no me parece tan alocado. Bueno, la norteamericana aparte ahí. sí, claro. Bueno, pero aparte, mira, fíjate, una de las tantas cosas que tiene que precisamente ser el presidente Gas es manejar este panorama que viene adelante. Marcelo habló hace un instante de un concepto del pato cojo. Esta semana Es que yo creo que no hay pato cojo. devolvió. Yo creo que no hay pato. Yo creo que Pensé que se comieron el volvió a Yo creo que el intensificarse. pato se lo comieron. Claramente. El presidente Gas vuelve a tomarse toda la agenda una vez más con sus viajes internacionales. Hoy día estuvo tiene la foto
con Bukele, que obviamente ha sido el objeto del deseo las últimas semanas, porque Bukele tiene una... Pero yo creo que es más impactante la foto con Lula, fíjate. Que la foto con Lula es muy relevante para mucha gente. Y las formas de Lula con él. Y también, Porque de hecho, recordemos hubo una un saludo cosa. también, perdona, hubo un saludo también de Petro con Kast. También. También Después un de que saludo lo había tratado de nazi. que lo había tratado de nazi. Y Cast se para y lo Se saluda. para como jefe corresponde, de Estado. como que jefe de corresponde. Estado. Pero además la de Lula, recuerden que Lula tuvo una muy mala relación con el presidente Boric en los primeros años. Lo Porque trató la pelea- hasta de niño. En la pelea por Venezuela. Sí, Básicamente por sí, la pelea por Venezuela. Ahí yo se la tengo que dar a Boric. no, ahí se la concedo al presidente. Sí, cierto. o al presidente que no sé si está en ejercicio todavía, pero Se supone que sí. se supone. Constitucionalmente hasta el 11 de marzo. Sí. Lo que pasa es que también hubo un problema en De que aquí no hay pato cojo. Yo nunca había visto Ujú. desde el año 90 en adelante y he vivido harto gobierno. harto gobierno y hartas transiciones de un gobierno a otro. Nunca había visto que el presidente entrante se tomara completamente la agenda y pareciera el presidente en En ejercicio. ejercicio. Sí, claro. Y Sí. que los ministros que van a ser ministros trabajaran como si son ministros. Además, yo vi a entonces- Poduje hoy día cargando No, o sea, paneles en sí, el sur. claro. y de Grancha haciendo Ya. no sé qué Pero cosa. esto estaba derivado de un problema también previo. Nosotros teníamos primera y segunda vuelta en diciembre y enero, Enero, respectivamente, lo que significaba que el 16 de cortito. enero tú tenías el presidente electo y el 11 de marzo, o sea, en menos de 2 meses, tenías asunción de cargo. Hoy día, el 16 de diciembre, el 14 de diciembre fue, ¿no? 14 de diciembre. 14 de diciembre hasta el 11 de marzo son 3 meses. Bueno, hay un proyecto de ley ahí para cambiar Sí. para achicar el periodo. periodo, pero claramente eso no se puede para este periodo. Pero sino la que habría que constitución del hacerlo para el 25, la siguiente. constitución del 25 eran 2 meses. ¿No? Es que yo lo haría- Yo disiento de esta idea de. Me parece que los 3 meses está bien. Está bien porque además en el medio está febrero que no pasa nada y tú tienes que hacer una transición administrativa en tiempo y forma. El presidente tiene que nominar su gabinete, los ministros se tienen que juntar, los subsecretarios se tienen que juntar, los equipos se tienen que juntar, dice, ¿qué tenemos? ¿Con qué llegamos? Me parece que 3 meses está bien. O sea, la transición del 89 al 90 fue Pinochet pierde el plebiscito y entrega el poder en marzo del 90. Tuvo Claro. un año para hacer lo que quería. año y algo. Pero era lo que tenía la constitución y esa era la regla del Pero juego. era igual que este gobierno. También tiró puras leyes de amarre. pues. Claro. Ese año, el último día, siempre estuvo una anécdota del expresidente Lagos que la contaba. Va a visitar al saliente ministro de Educación. Él asumía como ministro de Educación de presidente Elwin, Elwin claro. en ese momento. Entonces le dice, ministro, todo tipo 6 de marzo, faltaban 4 o 5 días para que asumiera el presidente Elwin. Entonces, pero ministro, ¿hay algo que usted me tenga que contar que pueda pasar o que pase de aquí al 11 de marzo? Faltaban 6 días. Dice, no se preocupe. Y Ricardo Lagos siempre contaba que el diario oficial del 10 de marzo era de este año. Y venía con el cambio de la Ley General de Educación. Entre otras. Entre Claro. otras. O sea, Y el estatuto administrativo. y el estatuto administrativo, o sea, creados el 10 de marzo. Sí, claro. Y los ministros no se preocupen, no viene nada. Solo una nueva ley general de educación. Tranquilo. Oye, bueno, la agenda internacional del presidente el electo ha sido bien interesante porque, mira, y voy a tirar una tesis que la tiré el otro día en la Radio Agricultura y la quiero remarcar acá, A ver. que tiene que ver con lo siguiente. Mira, aquí hay, evidentemente, a ver, al gobierno del presidente Kast se les va a juzgar en su primer año a partir de, creo yo, 3 grandes cosas, que es la agenda de seguridad, Sí. seguridad de migración y la reconstrucción. Sí. Que ahí yo creo que... Y el tema económico. El tema Yo creo que Iván Poduje tiene las competencias técnicas perfectamente bien para hacer una muy buena reconstrucción en el sur y avanzar rápidamente a la que está pendiente en Valparaíso. Y como dice muy bien Gabriel, debajo de eso está la triada Quirós más Rau, Sí. que tienen que ver con la economía y la generación de empleo. Yo creo que eso en líneas generales. Entonces, pero probablemente lo van a apuntar con el dedo con el tema de la seguridad y el tema de migración. Y el tema de seguridad y migración ha sido bien interesante porque la foto con Bukele hoy día, de alguna manera pone arriba de la mesa, bueno, nosotros queremos estudiar y entender eso, sabiendo que Bukele y la solución Bukele es muy popular. En Chile, más allá los cuestionamientos que ponga arriba a la izquierda, es una solución popular. Buscó el tema... Bueno, Retis comparaba la cárcel de Bukele y la visita de Casta a la cárcel, que decía esto es lo mismo que si hubiese ganado Janet Jara y hubiese ido al helicoide. O sea, unos personajes que se asociaban para aterrorizar a un país y a un continente completo sobre la base de maras. Para el personaje, la gente que está en el helicoide torturada sin ningún derecho, y son disidentes políticos, son exactamente lo mismo. Yo sinceramente... No, creo que hay no hay punto de comparación. Pero aquí voy.
Que bueno, el presidente Kast, las primeras cosas que hizo fue salir a Argentina, hablar con Milei, frontera. Salió a hablar con Geri no lo pescó mucho. Bueno, a No. Geri capaz que se lo piten de No, un par de ese semanas. Geri, no. Ya. Tú no sabes, la próxima Ya. semana se vamos a tener otro Bueno, presidente. Habló con Noboa, está hablando por el Ayer famoso se reunió tema. con Rodrigo Paz, con que a mí Rodrigo me Paz. parece de Bolivia, me parece un avance muy interesante. Un avance, pero brutal. O sea, es un avance que no se ha producido en los últimos 20 años. Exactamente. Y fíjate que hay un. Insisto, está la idea del corredor humanitario que puede ocurrir. Pero yo tengo una sospecha. Y yo creo que el presidente Kast tiene esta cartita bajo la manga. A ver. Yo tengo la sensación que el presidente Kast está evaluando, si no lo evaluó ya, la opción de juntarse lo más pronto posible con el presidente Trump o con Marco Rubio. ¿Con qué objeto? Entendiendo que hoy día Estados Unidos tiene una posición de fuerza respecto de la dictadura venezolana, que Estados Unidos y del manejo del hemisferio. del hemisferio, que el presidente Trump y que Marco Rubio ejerzan la presión que corresponde para que de una vez por todas Venezuela reciba de vuelta a sus nacionales. Que es una de las cosas que ha costado Bueno, enormemente. él lo dijo ayer en la CAF, me pareció súper interesante el discurso de él ayer en la CAF en Panamá. Dijo que aquí tenía que haber una coordinación regional. En los últimos 15 años, lamentablemente, Latinoamérica dejó de tener una coordinación regional. Pero hoy día Recuerden, Estados Unidos tiene la llave para Bueno, presionar Estados eso en este Unidos momento. Tiene la Estados llave Unidos. que la quiere usar, ¿ah? Ojo. Ojo, Estados Unidos tiene una llave que definió Trump en una política exterior hacia el hemisferio. Recordemos que los gobiernos anteriores, yo siempre cuento lo mismo en el libro de Hillary Clinton, Hard Choices, que ella narra su paso como secretaria de Estado norteamericana, cuando hace un repaso de todas las viajes que hizo en el mundo. Latinoamérica tiene 2 páginas. 2 páginas. No, de 400 Claro. tiene 2 páginas. La O sea, doctrina- esa es la importancia. La doctrina de Estados Monroe, Unidos. de América para los americanos, al final debería ser América no le importa a los americanos. Exactamente. Pero ahora pareciera que esto se revirtió. Ahora hay que ver cómo se produce la transición venezolana, cómo se acelera la transición venezolana. Hay que ver qué va a ocurrir. Todavía un tema too close to call, como dicen los gringos. Al momento de Demasiado votar las difícil elecciones. de- Oye, me quedan 6 minutos y no quiero dejar de comentar algo que, a propósito del presidente Kast, quedó pendiente. Porque A ver. nosotros teníamos el programa hoy día, pensamos, hoy día tenemos a los subsecretarios, tenemos a los delegados presidenciales. Todo se quedó postergado, teóricamente, según sé, para el próximo día, viernes 6. Eso se informó. Y esto tiene que ver con, y aquí los voy a emplazar a los dos, con los reclamos de los partidos respecto de la inclusión de los partidos precisamente en esas reparticiones ¿Los públicas. partidos? ¿Qué malas personas son los partidos? No, estoy poniendo arriba de la mesa el tema. O sea, Hay una queja, por hay supuesto. queja, hay queja. A ver, perdona. La hay. 25 ministros. Hoy día hay 17 independientes. 17, 14 independientes. Cuando el presidente Kast asuma, van a haber 20 independientes. Sí. Porque Cultura, con Francisco Undurraga, Evópoli va probablemente a desaparecer por el tema demócrata, va a desaparecer. Entonces Jimena Rincón va a pasar a ser Independiente. Jaime Campo, que probablemente el Partido Radical también va a desaparecer, pero el Partido Radical lo va a echar antes, o Sí, si claro. ya no lo echó. Ya es un Campos independiente. le dio lo mismo, a Campos le dio soberano, no, ni he hablado con esto, me da lo mismo. Entonces vaya a tener más independientes. Pues. Claro. Más independientes. Ahora, a mí la queja de los partidos. Ahora, creo que esto tiene un doble rasero que hay que tener ojo. La queja de los partidos, a mí, de verdad, los partidos siempre quieren estar representados en un gobierno y es legítimo y está bien, y además los gobiernos son gobiernos de coalición. Pero también lo técnico tiene que estar. Ahora, a mí me preocupa un poco la falta de política que hay en los técnicos. En los técnicos. Sí, claro. Puede ser que me equivoque y los técnicos aprendan rápidamente de política, pero la política, yo en mi vieja experiencia en política, de varios años de mi vida, varias décadas de mi vida, no es un lenguaje que se aprende de un día al otro. Bueno, y además, claro. el respaldo de los políticos a un ministro de sus filas es muy importante a la hora de pasar las crisis. Fíjate que te quiero poner un ejemplo, y lo conversaba el otro día con un destacado senador.
¿Qué va a pasar el día de mañana cuando un ministro técnico del gobierno del presidente Kast tenga que enfrentar al Congreso y tenga que ir a una comisión en la sala, o tenga que ir a la sala? Y algún parlamentario de izquierda diga, oiga, yo no quiero ni subsecretarios ni asesores, quiero que usted esté solo. Y ese técnico que va a tener que enfrentarse a políticos lo va a hacer ¿cómo? Porque eso es uno de los riesgos, porque cuando tú no incorporas a los partidos políticos y no tienes diálogo permanente con los partidos políticos y los miras feo, digamos, así como ustedes son unos idiotas y nosotros somos unos iluminados, puede terminar ocurriendo, espero que al gobierno no le pase eso, de verdad que espero que no, pero puede terminar ocurriendo que el gobierno se termine quedando al solo. gobierno del presidente Piñera el primero le pasó. Por supuesto. Entonces, lo que Tuvo puede que ir a pasar- buscar al Congreso, al Senado, al resto del sur. Lo que puede pasar es que los parlamentarios que son propios, que son el fuego amigo, que es el más complejo de todo, cuando se produzca este problema con un técnico se echen para atrás. Por lo pronto ya tienes A mí cuatro. no me- no me en el- pregunten, En el pues, Congreso vas a tener 4 posiciones distintas. La posición de izquierda, la posición de extrema izquierda, la oposición de extrema derecha, porque el Partido Nacional Libertario va a ser oposición sin duda. No le conviene hacer otra cosa. Y el Partido de la Gente, que va a hacer una cosa rara. Que también es un gobiernismo oficialista, pero opositor y al mismo tiempo enconado rival. Entonces, va a ser difícil manejar ese equilibrio, esas cosas. El PDG no ve algo, ¿ah? No lo ve. Y sé que me quedan 2 minutos, me tengo que ir. Y además está el tema de la negociación de la Cámara de Diputados, pero el PDG no ha visto algo. El PDG es la alternativa opositora a la izquierda. Sí. Por lo tanto, ponerse junto a la izquierda No les conviene. no les conviene. Pero bueno, Mira, eso- el único momento en que yo les creo a aquellos de los que hablaba hace un rato atrás, que ahora hacen sus mea culpa, el 2022, de la borrachera, del 62 contra el 58, de los Atria, los VAS. La única forma que yo le creo al socialismo democrático, que efectivamente quiere ser una oposición distinta, es llegar a un acuerdo en la Cámara con la derecha, Ah, sí. para integrar la mesa en la Cámara y la mesa del Senado. Si hacen eso, empiezo a creerle. Pero yo no creo que vaya a ocurrir. Pero yo no creo que vaya a ocurrir. No, tampoco. ¿No? Pero ¿usted sabe si hay alguna conversación, alguna cosa que nos pueda adelantar, No, algún reel que nos pueda todavía tirar? es muy Es que, incipiente. es que además con el PDG pegándole el portazo a la derecha y tratando de negociar con la izquierda, ahí los colmillos empiezan a aflorar. Entonces Sí. lo veo difícil. Es más difícil. Ya, sé que se acabó el tiempo, así que me voy. Connie, muchas gracias una vez más. Barbarita, Martí, gracias por acompañarnos. A todos ustedes también. No se les olvide, si les gusta el programa, póngale un me gusta, compártalo, hágalo correr en sus redes sociales. Nosotros sí nos vamos a reencontrar la próxima semana ya con los subsecretarios, con todo ya listo y vamos a meternos en febrero de cabeza hacia el... Cayuqueo, no te preocupes, no me van a llamar. Tranquilo. Estoy Marcelo- para ti. Marcelo, Tranquilo. Gabriel, un placer. Nos reencontramos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Nos vemos, Chao. chao.